El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Vamos a meditar hoy el Evangelio del día 27 de julio de 2024. Hoy tenemos una buena noticia que el Señor nos regala este día. Solamente abra su teléfono y ve su estado, mi estado. Ahí está el Evangelio que lo puede meditar o lo puede tomar el versículo que está tomado en San Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Allí aparece el Evangelio, solamente habrá que orar y agarrar su Biblia y a ponerse a leer. Bienvenidos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaban a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranca también el trigo. Deje que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranque primero la cizaña y átenlo en gavilla para quemarla, luego almacene el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy el Evangelio nos habla de una buena semilla. Una semilla que nosotros debemos ser. ¿Cuál es la buena semilla? La buena semilla es que esta semilla es que el Señor es la semilla. La palabra del Señor es la semilla. Y para aquel entonces, cuando Él estaba predicando su palabra, estaba enseñando que habrá que convertirse, por ejemplo, en San Marcos, cuando el Señor dijo: conviértense, cree el Evangelio, porque el reino de los cielos ya está cerca. Y eso quiere decir que la palabra que Él está pronunciando es la semilla que se está sembrando en el campo. Pero resulta que, según dicen los comentaristas de la Biblia de nuestro pueblo, los enemigos del Señor son los fariseos, los que critican, los que espían, los que no querían que se hicieran milagros el día sábado, porque es un día de descanso. Los que no estaban de acuerdo en la sanación de los enfermos, los que no querían que, en fin, no la aceptaban a Jesús. Eso es el enemigo. Pero hay algo que nos podemos profundizar cuando dice la Escritura pero mientras los trabajadores dormían, llegó el enemigo del dueño, sembró esa cizaña. Aquí hay algo que tenemos que profundizar. En el 36:43 da una explicación de esta semilla, pero lo vamos a leer primero Dios el día 30D.
de julio, donde está la explicación. Ahí se acuerden. Entonces, la buena semilla es el Señor. Pero cuando los trabajadores estaban dormidos, de noche llegó el enemigo a sembrar otra semilla, que es la hierba mala. Y esa hierba mala creció junto. Entonces los trabajadores le empezaron a preguntarle al maestro, al amo, ¿acaso no sembraste una buena semilla? Mire qué expresión. Y le dice el amo, seguramente un enemigo mío que haya sembrado. Pero me llama mucho la atención cuando dice, es que los trabajadores estaban dormidos. Tomamos el ejemplo en este tiempo. Nosotros, cuando no se predica el evangelio, cuando ya el evangelio no se da en las comunidades, en las catequesis, en las formaciones, cuando el evangelio no se da, no se ha predicado, no se ha analizado, no se ha escudriñando de entre pequeñas comunidades, de entre la familia, allí los trabajadores están dormidos. Porque cuando el terreno es fértil, hay un buen terreno, pero ¿qué hace el enemigo? Va a buscar. Por ejemplo, a mí me pongo un ejemplo. Fíjate que cuando nosotros estamos entre la casa, todo bien, no hay ni un animalito. Pero nomás apagamos las luces, aparecen los animalitos. Eso quiere decir que cuando no hay nada en casa, no pueden entrar. Pero media vez nosotros no vayamos a descansar, ahí salen, ahí sí a ensuciar todas nuestras cosas. Por decir algo. Por ejemplo, los que andan robando nunca van a robar donde están toda la gente, donde está pendiente la gente. Ahora en día sí, aunque están todos y metan entre los lugares, pero más que todo es cuando no hay nada. Por ejemplo, en el campo, yo me acuerdo muy bien cuando mi papá sembraba y ya es el momento de este tiempo de elotes. Todo el día no roban nada, en la noche empiezan a robar. Roban, actúan. ¿Por qué? Porque en la noche no hay nada, entonces ellos pueden hacer lo suyo. Y así es el enemigo, así es. Cuando no se predica el evangelio, entonces encuentran un corazón vacío y empiezan a poner una cizaña. Pero me atrevo a decir un momento. Ahora, en este tiempo, ¿cuál es la semilla? ¿Cuál es la cizaña que se está sembrando? Nosotros tenemos la palabra del Señor. Nosotros utilizamos la Biblia, que fue escrito en el Nuevo Testamento. En primer lugar, se escribió la tradición oral. ¿Qué quiere decir esto? Porque ahí tenemos que tener una seguridad que esta es palabra de Dios acompañado a nuestra fe. Entonces, la tradición oral, por ejemplo, los apóstoles no escribieron una Biblia. Sí escribieron, pero no como una Biblia como tal que estamos leyendo nosotros ahora. Ellos escribieron una parte, otra parte para allá, y en fin. Y hay más cartas. Y eso nos da una seguridad a nosotros. Lo que dijeron los discípulos del Señor,
lo transmitieron a los obispos. Y estos obispos empezaron a mantener ese conocimiento. Por eso dice la Escritura, en una parte, no se preocupen lo que diga, porque el Espíritu Santo lo hace recordar lo que la tradición oral habían escuchado. Hasta después, 3 siglos después, se formó la Escritura. Y entonces esto quedó ni más ni menos, 27 libros, lo que colocó la Iglesia Católica para nuestra fe, para nuestra salvación y como palabra de Dios. Entonces ahora vienen otros a sembrar, a poner otra doctrina. Esa es la cizaña que el Evangelio lo está hablando en el tiempo actual. No sé si me explico. Si alguien viene a predicar y no trae la sana doctrina, esa es la cizaña que está sembrando. Alguien viene a decir otra cosa que la Escritura no dice, esta es la cizaña mala. Y me atrevo a decirles que el Señor dejó claro, plasmado en su palabra, que como dijo, seguramente un enemigo mío vino a sembrar esa cizaña. Pero ¿qué dijo el Señor? No, ¿quiere que lo arranquemos? No, puede que se arranca el trigo y mejor esperemos. Y eso es realmente, nosotros no podemos eliminar a nadie. Nosotros no podemos quitar la vida de nadie. Tampoco lo podemos enjuiciarlo y decirle o lo mandamos al infierno. No. Nosotros no lo podemos hacer esto. Lo único que tenemos que hacer es anunciar el Evangelio, que esto no es así, por esto y por esto y por esto. Por ejemplo, alguien que trae una doctrina distinta, ¿qué dice la Escritura? Se les voy a leer una cita bíblica. Ay, Señor, ya se me fue el tiempo. Padre bueno. Dice el apóstol San Pablo a Tito. Mire lo que dice. En el capítulo 1 y versículo 5 dice, y el 9 lo vamos a leer. Si te dejé en Creta, que para que resolvieras los asuntos pendientes y para que nombras ancianos en cada ciudad según mis instrucciones, que sean irreprochables, fieles a su mujer. Pero vamos al 9, que se atenga a la sana doctrina. Oiga lo que dice, que se atenga a la sana doctrina auténtica. ¿Cuál es la autenticidad? El que se escribió, lo que se escribió en el tiempo, en el siglo I, sería en el año 60 o 70. Eso se escribió y esa es la autenticidad. ¿Y de qué más dice? De modo que puede exhortar con una doctrina, ni modo que puede exhortar con una doctrina sana y refutar a los que contradice. Y refutar los que traen otra doctrina. Porque los que traen otra doctrina sería la cizaña. La semilla está bien auténtica, la semilla, pero vienen otra a sembrar cizaña dentro del trigo o dentro de la planta. Eso es lo que nos dice aquí. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué dijo Pablo? Te dejé en Cretas para que resolver los asuntos. Y aquí en la Biblia Jerusalén nos dice otra cosa. Nos dice un poquito más fuerte. Dice, si alguien viene con otra doctrina, tápele la boca o refútelo. Los que contradice y refutar a los que contradice. Porque dice, hay muchos insumisos, charlatanes
embaucadores, sobre todo entre los judíos convertidos. Son ellos los que traen, los que están sembrando la cizaña. Porque la autenticidad, dijo Pablo, eso, la sana doctrina. Entonces, esta es la semilla que hoy el Señor nos está hablando, que el enemigo sembró cuando los predicadores, cuando los evangelizadores pararon la mano. Por ejemplo, en el tiempo de pandemia, ¿qué está predicando? Nadie. Ahorita estamos predicando por Zoom. Ahorita yo lo estoy enviando un video a ustedes, pero antes no se hacía esto. Antes no existía. Llegó la pandemia, cerraron las iglesias y se acabó. Pero de ahí empezaron a venir otra vez un montón de doctrinas que no se le entiende. ¿Que por qué? Porque los trabajadores están dormidos, los que conocen están dormidos. Los que saben mucho de la Escritura, lo saben para sí mismo, pero no orienta a la gente pobre, la gente sencilla. No da el conocimiento porque ¿para qué estudiaron? ¿O para qué estudiamos? Esta es la sana doctrina. La sana doctrina es que es la cizaña que no debemos dejar, pero si la doctrina no hay, entonces viene el enemigo a sembrar cuando los trabajadores están dormidos. Queridos hermanos, yo los exhorto con todo el alma que debemos estudiar las Sagradas Escrituras. Luego vienen los documentos, o si usted quiere, empiezo con los documentos. Porque muchos han regresado en la iglesia del Señor a través de los documentos de los primeros, cómo se formó las Sagradas Escrituras. ¿Por qué son 7? ¿Por qué son 27? ¿Y por qué no son 28? ¿O por qué no son 26? O digamos, ¿por qué no 73 libros? ¿Y por qué no son 66? ¿Cuál es la razón? Entonces, para que todos tengamos un conocimiento, el por qué, para que estemos seguros, para que ustedes y yo no seamos una cizaña, no sea una hierba mala, al contrario, somos los servidores del Señor y actuamos conforme a su voluntad. Aquí hay mucho que hablar, mucho que discernir, pero también hay cizañas. La cizaña es cuando el Señor dijo, el hombre dejará a su padre y su madre y hará una sola con su mujer. Antes eran 2, ahora son 1. Porque ese es el proyecto de Dios según Génesis, no sé si 3:16. Donde dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Eso es su mandamiento. Eso es su doctrina. Esa es la buena semilla. Pero ahora viene, no, se puede casar hombres con hombres. Esa es la cizaña, la hierba mala que se está dando. Los que viven concubinatos, o sea, yo me vivo así juntos, no hay problema, a mí no me ha pasado nada, sí, pero es una cizaña para la familia. Dios los bendiga. Sigamos adelante en la reflexión del Evangelio de todos los días.